Hola, 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 estimadas amigas y amigos de Cuarentena Social. Aquí estamos de nuevo con nuestro programa ciudadano que pretendemos iluminar y orientar a la gente respecto a lo que está pasando. Así que hoy día, a raíz del 10%, a raíz de las promesas del gobierno, de las triquiñuelas, también está el tema de Lorenzini, ¿ya? Amigo nuestro que participó también en todas estas peleas contra la AFP, que ahora está en Inglaterra desde allá patalea y tienen jaque a Piñera. Entonces tenemos un programa muy interesante y sobre todo en los momentos que estamos viviendo que es fundamental la unidad de acción de los ciudadanos chilenos. También siguen las manifestaciones en la calle, han quedado algunos, han habido mucha violencia, han habido un montón de problemas al respecto, no hay control de lo que ocurre en la ciudadanía, en las calles. Así que vamos a conversar, tenemos un invitado, un gran amigo de muchos años, así que le vamos a dejar a nuestro amigo Hernán Calderón Ruiz que haga la presentación oficial de este tremendo invitado que tenemos hoy día. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigas, amigos. Como todos los días sábados, aquí estamos nuevamente en la trinchera. Y como siempre, colocando los temas que le interesan a la ciudadanía. Hemos tenido una semana bastante convulsionada, con mucha protesta, mucha movilización en las calles, pero Así es. además con una discusión muy importante y que ha sido relevante. Aquí es un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es un enfrentamiento que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico, que tiene que ver con las potestades que tiene el gobierno y el presidente, este hiperpresidencialismo que tanto hablamos, hoy día se hizo patente, se evidenció con mayor rigor que otras veces, donde justamente el gobierno, ante el avance que había tenido esta moción parlamentaria que permitía un retiro del 10% sin condiciones, el gobierno hace una ofensiva en tanto a paralizar y obstaculizar que siguiera avanzando ese proyecto del 10% de la moción parlamentaria y presenta una iniciativa legislativa propia con tal de sacar ventaja y aparecer como que es el gobierno, es el que está entregando este nuevo aporte que va a Uh tener la -huh. familia chilena del retiro de nuevamente otro 10% de sus recursos previsionales. Una pillería más. Lógicamente que aquí los parlamentarios han, han tenido que evaluar efectivamente cuál era la moción que tenía más posibilidades de salir prontamente y lógicamente como el gobierno recurrió un día domingo a la noche, en la noche, tardecito, cosa que nadie se diera cuenta, presenta al Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad del proyecto de la moción parlamentaria y justamente queda paralizada. Y en este transcurso de la semana, los parlamentarios han visto obligados a poder aprobar la moción del gobierno para poder darle la oportunidad a las personas que puedan tener un retiro antes de fin de año y puedan volver a poder ordenar su finanza y poder tener recursos porque claramente ya nuevamente la gente ya votó el otro 10%. ¿Qué es lo que ha sucedido? El Senado aprobó la moción del gobierno, le hicieron un sinnúmero de indicaciones, pero quedaron algunas ahí, como por ejemplo el pago de impuestos, que es un tema de gran discusión Así si es. realmente los recursos de todos los trabajadores que tienen hoy día acumulados en la AFP, será conveniente que paguen impuestos o no. Hoy día la ministra ha sacado declaraciones, la verdad que con no sé en qué mundo vive la ministra, esa es la verdad, ¿eh? Parece que está viviendo en una burbuja, porque está hablando incluso de que los que ganan 1.000.000 de pesos están considerados dentro de los ricos. La verdad es que con 1.000.000 de pesos cuesta bastante vivir a las personas. Y hay que tomar en cuenta de que los que quedan que no pueden pagar, no van a pagar impuestos son los que ganen menos de 700.000 pesos.
Claro, tiene Mm. razón. Es el 80% de los chilenos que vive en esta línea donde están prácticamente en la pobreza. Pero que las personas que ganen 1 millón de pesos sean ricos también es una aberración que está diciendo y por lo tanto ahí hay un tema. Lo segundo que ha dicho la ministra y que también nos parece, no sé si es por desconocimiento, pero tampoco es correcto. Creo que está muy desubicada decir de que este aporte es un aporte del gobierno, no es verdad, porque claramente estos son recursos de los propios trabajadores que van a sacar recursos de sus fondos previsionales para poder seguir respirando económicamente. Bueno, tenemos todos estos temas son los que vamos a tratar hoy día y cuáles van a ser probablemente nuestro invitado nos va a poder orientar cuáles van a ser los trámites, qué tanta rapidez podrán tener, porque si entró en el Senado va a tener que pasar a la Cámara de Diputados y en la medida que la apruebe la Cámara de Diputados va, van a poder ¿cómo se llama? Poder retirarlos rápidamente y poder utilizarlos antes de fin de año. Y yo creo que si la Cámara lo aprueba por mayoría, no va a ir a comisión mixta, por lo tanto saldría más rápido. Por lo tanto, hoy día nuestra presentación es nuestro amigo Ricardo Ormazábal, abogado, ex senador, ex presidente de la democracia cristiana, un gran dirigente también del mundo social, ha sido un gran apoyo, así que bienvenido a Cuarentena Social, Ricardo, y te dejamos ahí para que ahí están los temas para que escucharte, y nuevamente te doy la bienvenida a Ricardo. Adelante, Ricardo. Queridos amigos, yo agradezco una vez más la invitación para poder participar porque nuestra experiencia como dirigentes sociales, sobre todo con Ernesto, está en la capacidad que tenemos de estar vinculados a lo que la gente está viviendo. En segundo lugar, hemos aprendido a respetar las diversas ideas, porque en el mundo social es tan legítimo que un hombre o una mujer de izquierda, de centro o de derecha sienta que esos problemas pueden ser planteados y resueltos con una lucha común. Esto no es un tema de carácter partidista. Nosotros hemos tenido militancia, yo tengo militancia política, Hernán también, Ernesto la tuvo, pero Jesús le abrió los ojos y entonces ha podido estar ahora ayudando en estas tareas que son tan relevantes. Nuestro proceso primero lo hemos aprendido los que venimos del mundo de los trabajadores. Mi padre era dirigente obrero, fundador con don Clotario de la primera CUT y yo participé fundando la segunda CUT en plena dictadura. Era enseñarle a la gente cuestiones básicas para que entiendan que jugarse por el corto plazo implica también tener una mirada hacia el horizonte, porque los trabajadores no solo debemos preocuparnos de lo que ocurre en nuestras horas de trabajo, sino que tenemos que preocuparnos de nuestro entorno, de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestra comuna, la región, el país, la América Latina y el mundo. En relación a este tema, es esta pandemia sanitaria, que por supuesto no podía preverse, que agrava los efectos de la pandemia neoliberal, que sí podía preverse. Porque cuando hablamos de esto la primera vez, ¿se recuerdan ustedes? Esto parecía como controlable, porque el COVID llegó a los sectores de más altos ingresos, llegó a las comunas, a esas 3 comunas, donde la derecha es capaz de sacar mayoría en todas las elecciones, es la gente que más recursos tiene, la que puede aislarse, cuidarse o ser tratada de mejor forma. Pero cuando se expandió a las comunas populares, esto prendió como un barril de pólvora, porque en las comunas populares la gente tiene que salir día a día a ganarse el pan. Si no sale, no come. Entonces cuando yo digo, sí, hay brutos que no quieren entender las medidas cautelares, pero hay otros que están con la urgencia de comer. Y esa cuestión la conocemos ustedes y yo. La sociedad chilena entonces tiene que enfrentar eso. El modelo neoliberal ha generado la subcontratación, ha generado el trabajo informal. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de situaciones como esa, pero llegó tarde de manera inadecuada. Y por eso que se ha recurrido a los fondos de los trabajadores.
pero al usar los fondos de los trabajadores, solamente llegamos a los que tienen contrato o los que han quedado cesantes por la crisis, porque somos 11 millones los que estamos afiliados al sistema de AFP. Pero los trabajadores chilenos son un número superior, incorporándole allí incluso los inmigrantes que han llegado y van a seguir llegando. Y yo, que soy hijo de un inmigrante que llegó hace 100 años a Chile y que me tocó vivir en el exilio durante la dictadura, voy a hacer todo lo posible para que cumplamos con nuestra canción nacional, recibir al inmigrante que huye de la muerte, que huye de la violencia y que huye del hambre, porque este país tiene que abrir cauces para eso. Entonces, estamos usando nuestros recursos porque son propios. Las AFP nos han hecho una propaganda de que son propios. Lo mismo hicieron cuando redujeron las remuneraciones. ¿De dónde sale la plata para el complemento? De los fondos de cesantía. ¿De quién son los fondos de cesantía? De los trabajadores. ¿Quién administra el fondo de cesantía? Las AFP. La AFP. Los trabajadores tienen que saberlo. Mucha gente, yo me he encontrado cuando estábamos en la calle, Ernesto, recorríamos lugares, la gente no sabe esto, lo ocultan. El fondo de cesantía, donde yo pongo mi plata y como 2.000 millones de dólares o más, lo manejan también la AFP sacándonos partido a nuestra plata. Entonces, nuestros recursos han sido la resolución de emergencia. Y yo tenía algunas dudas, pero con un amigo común, Hernán, tú lo conoces, Álvaro Gallegos, que fue superintendente de AFP, que es un hombre muy capaz en estas materias, él decía, hay una solución. Y yo me compré la solución que planteó Álvaro porque la considero muy lógica, que es la siguiente. Si el país hoy día no recibe de su gobierno, de su Estado, el apoyo, y las pensiones van a ser muy malas, peores todavía en el futuro, bastaría que el Estado generara un bono de reconocimiento especial para que así cuando se jubile, la gente pueda recuperar ese dinero, de manera tal que el gasto fiscal que hay que hacer se diluye en 20, 30 o 40 años. Exacto. Chile está en condiciones de hacerlo. Nosotros, así como tenemos un Álvaro Gallego y otras personas, tenemos la capacidad de encontrar respuestas. Entonces, despejadas las dudas de por qué estamos usando nuestra plata, la estamos usando porque el gobierno se negó a apoyarnos de manera distinta. Acuérdense, el gobierno es propietario de 25.000 millones de dólares que están en el exterior. Fondo de garantía de pensiones, 10.000. Fondo de estabilidad económica, 15.000. Ya se han gastado 5.000 por lo menos del Fondo de Estabilidad Económica, de manera tal que quedan todavía 20.000 millones. O sea, este Estado no puede decir que no tiene cómo responder, no tiene la voluntad política de hacerlo, que es distinto. Y es por eso que los Ricardo, te interrumpo. ¿Cómo no? Un solo dato. El retiro del 10% anterior, el primer retiro del 10%, el retiro que se retiró de los fondos, fueron solamente 17.000 millones de dólares. O sea, esos 20.000 que están allá cubrían para que los trabajadores, si estaban tan preocupados de que los trabajadores no retiraran sus fondos y que las pensiones no se vieran disminuidas a futuro, podrían haber destinado esos 20.000 y evitabas el retiro del 10%. Tienes toda la razón. Eso podrían haberlo hecho. Además, un detalle adicional que se ratifica de nuevo con el oportunista proyecto del gobierno. Exacto. Ahora, dijeron que eso iba a traer un desastre, que el retiro de los fondos iba a destruir la economía, que se destruye los fondos de pensiones, que iba a haber crisis de todo tipo. Falso. No. Esos dineros fueron invertidos aquí, está probado. No, la gente no compró acciones para especular en el exterior. La gente pagó deuda, compró computadores, porque Ernesto hoy día está con el celular porque su hijo está usando su computador, porque con la pandemia en los hogares de la clase media y los pobres, los profesores han seguido haciendo clases y son hijos de distintos cursos, tienen que tener un aparato distinto cada uno. Entonces, no entienden. Ricardo, un detalle. Esos 17.000 millones
fueron una inyección a la economía y Absolutamente. reactivó la economía. Fíjate que la crisis habría sido más profunda si no hubiéramos tenido esos 17 el mil primer millones. 10%. ¿Y cuál es el otro, otro detalle que ocurrió aquí? Justamente lo que tú estás diciendo de Ernesto, que no tiene un computador. Pero bueno, si los computadores con efecto de la pandemia todos subieron los precios de los computadores están en las nubes hoy día, pues mucho más que el precio que tenían antes del inicio de la pandemia. Porque también hubo aprovechamiento, también hay aprovechamiento. Sin lugar a dudas, las crisis Así. implican estas bandas de delincuentes, estos que se unifican para salir a robar. Hoy día la gente está muy preocupada en distintos lugares porque la delincuencia se aprovecha siempre de este tipo de circunstancias. Pero si uno dice, fíjate, ¿cómo miente el gobierno y sus medios? Era la gran crisis, era el destruir el país y el país no se destruyó. Y la gente Todo lo logró contrario. tener un par de meses como para respirar frente a esta pandemia que tiene efectos económicos, sociales y psicológicos. Estamos todos afectados porque el hecho del confinamiento y el miedo a perder el empleo, a enfermarse, a que se muera un familiar, nos está golpeando. Esto es de nuevo una tarea para psicólogos sociales que debe ser enfrentada por la sociedad en su conjunto. Cuando tú Es la ves entonces, miseria, es la bueno, miseria de un gobierno, de un desgobierno que obviamente no escucha y está realizando gestiones al margen real de la sociedad sin escuchar a la gente y obviamente va quedando en evidencia que este gobierno ha sido el peor gobierno de la historia. Nosotros que hemos estado luchando contra la AFP de años, ya recuerden ustedes cuando hicimos la primera marchita de ahí de huérfanos con ahumada, ¿ya? Y esto fue tomando una fuerza tremenda y es porque la ciudadanía necesita, obviamente, que este saqueo se termine y que busquemos una solución concreta. Hay una reforma previsional que está en marcha, que está en el Parlamento, que también está marchando junto con lo demás, pero hoy día todos estos 10% han servido, como ustedes lo están planteando, tanto Ricardo como Hernán, ha servido como para mejorar incluso la economía de este país. Entonces, hoy día esta actitud mañosa de presentar otro proyecto, llegar al Tribunal Constitucional, bueno, ¿en qué va a quedar todo eso? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo, esta situación que tenemos en este minuto, donde el que está entrampado en definitiva es el gobierno? lo primero que yo quisiera es reafirmar que nuestro rol es educar. Educar. Señor, señora, ¿usted conoce a alguien de derecha? No creo que alguien de derecha nos esté mirando, pero si uno siempre conoce a alguien, digan, este es un tema que lo afecta a usted tanto como a mí, porque las situaciones que se describen, está probado. Yo he leído las estadísticas de estudios universitarios y nacionales que indican de que la desigualdad generada por el sistema ha incentivado que este virus se entrometa de una manera mortal en la vida de los más pobres. En estos mismos días estamos viendo retrocesos en algunas comunas populares porque la gente ha tenido que salir a trabajar y entonces esta situación puede generar, con el buen clima próximamente, un peligro real como el rebrote que se está viviendo en Europa, que es gravísimo porque el buen tiempo dice yo quiero salir, yo quiero meterme al agua. He conocido gente que está peleando cómo usa la piscina en el edificio, en San Miguel, en la cisterna o lo otro, donde viven miles de personas y hay una piscinita allí. Entonces, lo que hay que hacer es de nuevo que hayan líderes que sean capaces de educar para orientar. En esa línea, lo que tú dices, es llamativo que el gobierno haya dicho recién, como dijo Mañalich, oye, yo no sabía que la gente vivía de una manera tan amontonada. Yo he leído estudios en que los empresarios dicen que están horrorizados porque el país real no es como él se lo imaginaban. Creían que había una clase media de 20% y resultó que era un 8%, porque la mayoría de la gente gana salarios de promedio de 350.000 pesos, no de los 850.000 que aparecen en las AFP, porque no hay profesional. Yo conozco dentistas, conozco constructores civiles, médicos, que han reducido sus ingresos porque
con la pandemia tienen menos clientela, pueden afectarse seriamente, de modo que esto de hagamos justicia y pongámosle impuestos a profesionales que han visto reducido su ingreso de una manera importante, que además tienen algún familiar que perdió la pega, porque hoy día la solidaridad familiar ha tenido que practicarse y repartirse, son mentiras. Ahora, el gobierno, la pregunta directa de Ernesto, ¿en qué situación estamos? Estamos en que el gobierno se dio cuenta de que la desesperación de sus parlamentarios, que quieren ser candidatos en las próximas elecciones, y la inmovilidad del gobierno para resolver los problemas, se le estaba escapando el control. El primer retiro se produce gracias a que la derecha se quebró. Exacto. Y eso permitió lograr los 2/3 tanto en la Cámara como en el Senado. Por suerte que algunos de esos parlamentarios, una cosa terrible, no se puede quitar, fue Bianchi, el diputado Bianchi, el que pensó la idea del segundo retiro, no fue la Pamela. ¿Para qué discutir quién es? No, en el primer retiro estuvieron comprometidos muchas fuerzas hasta de derecha. Entonces, no busquemos un protagonismo fácil. A nosotros en el mundo social nos interesan las soluciones que vengan porque las ponga quien las ponga. Mientras sean soluciones, las tomamos. Entonces, ¿qué estamos hoy día en el segundo retiro? Primero, que a este segundo retiro ya no pueden acceder un 30% de los pensionados que pudieron hacerlo la primera vez. Sí, porque ya no les queda fondo. No les queda fondo. Aquí siempre yo escucho y me llama gente o me pregunta los que escogieron renta vitalicia. Tampoco, porque la renta vitalicia es un contrato que hizo esta persona con una compañía de seguro y a cambio de tener una pensión fija en UF, por lo tanto reajustable, pescaron su plata que tenían en la AFP y se la entregaron a la compañía de seguro, que paradojalmente esa compañía de seguro puede ser dueña de la AFP. De la AFP, porque la integración de la economía en Chile es que las principales empresas de seguros que son estadounidenses, son gringas, a su vez son dueños de las principales AFP en Chile. Si ganan por todos lados, esto es la pandemia neoliberal en acción. Muy bien, pero aunque esta situación hoy día no beneficie a este 30%, sí le sirve a otro 70% que está en una situación desesperada y por lo tanto esta era muy importante. El gobierno hipócritamente, porque yo puedo respetar la opinión de un periodista como Matamala, que es un gran periodista, y dijo estos políticos que dejan sin pagar impuestos a los que reciben sueldos millonarios. Yo creo que el señor Matamala, que a mí me encanta como periodista, en esto se exageró la nota, porque la emergencia significa eso, hay una situación nueva, inmanejable, y por lo tanto creo que para evitar burocracia, para evitar dificultades, es necesario que esos fondos se retiren sin impuestos. Yo he estado leyendo a expertos que dicen que hay un tema que se va a complicar. ¿Quién va a hacer la retención? ¿Cómo se va a enterar en impuestos internos? ¿Cómo se sabe cuánto va a ser el monto del impuesto? Porque ocurre que este impuesto va al global complementario, que se calcula en relación a las rentas de todo el año. O sea, incluso técnicamente estos gallos son penca para los efectos de poder. Y además hipócrita, porque entre tanto impuestos internos manejado por el gobierno está perdonando deudas millonarias a grandes empresas. O sea, que hay hipocresía. Ricardo, te quiero hacer un alcance. Mira, aquí yo tengo el cuadrito de un poquito para poder comentarle a las personas cuánto le impacta a cada segmento el retiro de este segundo 10% y el impuesto que va a tener que pagar. Las personas que tienen hoy día un sueldo de 700.000 pesos, que más o menos al año ganan 840.000, si retira 1.035.000 UF, va a tener que pagar 40.000 pesos de impuestos. Pero si retira 150 UF, va a tener que pagar 174.000. Pero el que tiene 1.000.000 también paga lo mismo, ¿eh?
pero el que gana 2 millones va a tener que pagar 81.000 pesos, pagaría si retira 35F, pero tendría que pagar 348.000 si retira 150 UF. Esta es la proporción, va aumentando a medida, porque como dices tú, esto va a ir después al global complementario. Y en el global complementario, ¡pum!, le va a pegar la rebaja y lo va a dejar y lo va a hacer por caja. Esta cuestión no es que la persona vaya a tener que ir a hacerlo, le va a hacer el descuento por caja. Por lo tanto, pero muy importante. Esa es una realidad de que está ahí. Ahora, si las personas tuvieron 3 meses, no recibieron ingresos por 3 meses, igual van a tener que pagar. Ahora, ¿qué es lo que es única diferencia? Que el que gana 700.000, si retira 35F, no paga el impuesto, no paga los 40.000. Pero si retira 150 UF, sí que va a tener que pagar los 174. No queda exento del pago de impuestos. Ninguna persona. Por eso hoy día los parlamentarios, ¿cuál es lo que están disputando? Le dicen, que paguen los que ganan más de 3 millones, unos hablan. Otros 2,5 millones, cosa que dejar a todos los que ganan menos libres de pago de impuestos. La verdad, Ricardo, es que aquí lo que corresponde. Las AFP han ganado plata, los empresarios han ganado plata, los inversionistas metieron plata en la bolsa de comercio, no pagaron nunca impuestos. Y resulta de que a los trabajadores que se les ha hecho este ahorro forzoso, tienen que pagar un impuesto cuando retiran en una emergencia sanitaria como esta. Eso yo creo y comparto contigo, no deben pagar, es inaceptable que paguen impuestos. Bueno, yo creo que ese punto, a los interesados en mi página de Facebook, tengo los 3 modelos que publicó el Mercurio, para que digan, mira, sí, señor, a ver, esto lo inventa el señor Ormazábal. No, lo que tú dices coincide exactamente con los datos que se entregan, ¿no? Porque tú tenías experiencia en manejar números y todo ese tipo de cosas. Y además, como está el hecho real, pero si todavía no sabemos cuánto van a ser los ingresos del resto del año, entonces, ¿cuándo, cómo se calcula? Es una brutalidad. Si quieren hablar de justicia social, están de nuevo mintiendo. Esta es una actitud de hipocresía. Asumámoslo. Así es cierto. Todos los trabajadores que ganan menos de 700.000 pesos, por favor, en las AFP el sueldo promedio son 800.000. O sea que en las AFP hay muchos que ganan 350 o 400.000. Ellos retiran y no pagan impuestos. No pagan impuestos, porque no entran en esta categoría. Pero lo importante y justo sería que en la Cámara de Diputados o eliminara esta disposición o la redujera a las remuneraciones más altas. Exacto. Ya ellos la han reducido, dejaron fuera a los ministros, a los parlamentarios, a los altos funcionarios. Sí, pero eso es pelos de la cola. Lo que interesa es que haya una política que le sirva a todos los que están sufriendo. Y hoy día están sufriendo la clase media y los más pobres. Por lo tanto, Ricardo, a ellos hay que reforzar. Mira, hay otro detalle. Ayer la ministra dice de que con esta medida se van a recaudar $1.000 millones en impuestos, globalmente en toda la gente que va a tener que pagar el impuesto por el segundo retiro. La verdad que si uno lo mira, $1.000 millones es nada comparado con los 9.300 millones de exenciones tributarias que el Estado no recauda. Solamente en eso, 9.300 millones que tendríamos incluso para una de las propuestas tuyas, para poder colocar incluso el subsidio universal, la pensión básica solidaria universal para todos los chilenos que cumplan la edad de jubilación, 65 los hombres, 60 las mujeres, y que tengan ese piso, la pensión básica solidaria como pensión universal. Tendríamos para cubrir ese gasto y a lo mejor incluso mejorarla incluso. A lo mejor subirla casi al doble, si el Estado tuviera la voluntad de recaudar eso y ya dejar de lado todas esas exenciones tributarias que hoy día no son los trabajadores que ahorran en la AFP los que están recibiendo esos beneficios. Estos beneficios los están recibiendo los grandes empresarios, las grandes empresas, los inversionistas, los especuladores de la bolsa,
que son los que no pagan impuestos por las utilidades de las inversiones en la bolsa. Bueno, esto es lo que tenemos que decir. 1.000 millones de dólares Oye, comparado con 9.300 que se pueden recaudar. Bueno, avancemos y terminemos con esa, con esas exenciones que son realmente escandalosas que el Estado no las pueda recaudar. oye, Hernán, pero además de eso, se hizo un perdonazo hace poco de impuestos internos, ¿ya? Y también la Corte Suprema le hizo otro regalo a Ponce Lerú, a Soquimich, entonces, que fueron millones y millones de dólares. Entonces, es impresentable lo que están planteando con respecto al tema de los impuestos, cuando a los grandes ricos, a los grandes empresarios, le están haciendo todos estos regalos, todos estos perdonazos que obviamente atentan contra todos nosotros que ahora los quieren hacer pagar un impuesto. Yo creo que eso es importante hacerlo ver en el sentido de que ahí se demuestra la forma como el gobierno está tratando a los ciudadanos y cómo tratan a los grandes ricos en este país. Bueno, para educar de nuevo, digamos que la Corte Suprema es independiente del gobierno, del Parlamento, Ya, pero ¿saben? Lo que no es independiente es de la presión que hay ambiente de los medios, de los grupos económicos, porque lo que dice Ernesto es una cuestión que llega a horrorizar. Tenían que pagar una multa de 62 millones de dólares, 62 millones de dólares las empresas de Soquimich, y la Corte Suprema en una votación de 3-2 se los rebajó a 2 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo no he querido entrar a ver ni siquiera quiénes fueron los jueces. No he querido entrar a ver, pero esto algo anda mal, porque no puede ser que organismos del Estado chileno calculen, ya son pro empresarios los que están en impuestos internos, en otras entidades, y le calculan una multa de 62 millones y llegan a 2. Mira, yo he estado estudiando ahora el tema a partir de que Fuad Chaín es mi abogado ad honorem, porque yo no tengo equipo jurídico, peleando contra la AFP por el artículo 45 bis. Logré que le aceptaran a tramitación el recurso de protección en contra de las comisiones fantasmas. Logré que pasara esa barrera. Me costó, pero pasamos la barrera. En la Corte de Apelaciones, por 3-0, los jueces se negaron a entrar al fondo. No, fueron buscando argumentos para no pronunciarse sobre el fondo. ¿Cuál es el fondo? Yo dije, el fondo de pensiones es mío. Lo dice la Corte Suprema en sentencia, lo dice el gobierno, usted es dueño de la plata, no acepte que se la quiten estos nacionalizadores, no acepte que se la quite. El gobierno hoy día reconoce que la plata es de los trabajadores porque el proyecto que presentó es para que retiremos nuestra plata, ¿no? O sea, no hay duda que yo tengo derecho de propiedad sobre mi plata. Y investigando encontré que la AFP Habitat, a la que tengo demandada en un recurso que estoy pendiente en la Corte Suprema, ella, la AFP Habitat, le pasa la plata para invertir pagándole la comisión fantasma a empresas ligadas a la propia AFP. Moneda Asset, que les va a sonar porque es el lío también con Gino Lorenzini. Moneda Asset, a su vez, invierte en inversiones la construcción. E inversión en la construcción es dueña de Habitat. Y el artículo 45 del decreto ley 3500 dice la triangulación, que triángulo. Esta es la triangulación. A ellos. Por favor, mira, estudiando, yo llegué, encontré la sentencia original, salió esto publicado en julio en El Mostrador. Sí. Pero luego yo busqué la sentencia. Tengo el libro con los testimonios del señor Cristian Rodríguez y de un señor Besanilla, que son los gerentes de la AFP Habitat, en que reconocen en un juicio distinto, porque están peleando entre tiburones que se comen nuestra plata, ¿no? La plata es nuestra y la pelean los tiburones, ¿quién se la lleva? Y ocurre que allí el señor Rodríguez y el señor Besanilla reconocen que AFP Habitat invierte en management y que management tiene inversiones en otras sociedades. Nombran 10 sociedades distintas, se hacen unos enjuagues increíbles y siguen la especulación. Ricardo, es la especulación, pues si estos especulan con la plata de los trabajadores.
juegan Pero con la plata nuestra. Oye, yo leí todo el proceso para poder llegar a encontrar las declaraciones. Son 6 tomos. Mira, me di una semana entera en que estoy atragantado, porque aparecen ahí declarando cómo de repente compran acciones de una sociedad que es de ellos en 500 pesos y se la venden a otra que es de ellos en 700. Luego la vuelven a vender a otra en 400. ¿Dónde quieren llevar la ganancia para evitar pagar los pocos impuestos que pudieran pagar? Donde quieren tener liquidez estos grupos por favor, mira, leer el expediente es leer una novela de horror de lo que hacen en una sociedad democrática cuando los organismos fiscalizadores no cumplen con esto. Y lo peor, que esto no es que se lo haya hecho Piñera, se lo hizo desde Ricardo Lagos para adelante, pues. Se los hizo Eduardo Frei también en algunas disposiciones que les favorecen este tipo de maniobra. Entonces, si uno dice, yo tengo que llegar a la Corte Suprema y le he dicho a la Corte Suprema, yo soy dueño, ¿no? Ya, yo soy dueño. Y dígame entonces, ¿es posible que un tercero pueda meter mano en mis fondos de pensiones sin que me avise por lo menos? No. Las AFP no avisan que nos quitan $1,500,000 diarios. $1,500,000 diarios. Yo tengo el expediente, tengo las publicaciones de la superintendencia en que han tenido que reconocer cuánta plata se llevan por este concepto las distintas AFP. Hay precios distintos, que una de las cosas que Gino Lorenzini decía, están molestos conmigo, porque cuando yo le digo a algunas personas que se vayan al fondo ocurre que en vez de pagarle 50.000 pesos mensuales a la AFP, le pagan solo 20.000. Mira, le pagan solo 20.000. En vez de, ¿y por qué? Si esa comisión no es legal, se la autorizaron de una manera arbitraria en el gobierno de Lagos, mañosamente traspasada. Yo creo que ni los parlamentarios se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, no escucharon a los representantes Ricardo, del mundo esto social. De los parlamentarios es ya una cosa permanente, que los parlamentarios aprueban y no saben lo que están aprobando. Ese es el problema que tenemos. ¿Se acuerdan que lo hablamos? El primer retiro. Todos eran 2 proyectos, 2 artículos que tenía el proyecto. Lo único que me hicieron caso, porque yo hablé con algunos, es no insistan con proyectos de ley porque se los van a declarar inconstitucionales. Háganlo, les dije yo, por la reforma constitucional, que es la manera legal de poder enfrentar una constitución. Si se van por la reforma, tendrían que reunir los quórum altos, pero eso es el único camino. Lo lograron. Pusieron un proyecto de 2 artículos. No. Denunciamos a la derecha porque votó en contra del artículo 2. Yo vi a esos diputados. Yo me quedé callado porque yo había visto el proyecto. Y una de mis críticas era que dejaba fuera a los pensionados. El artículo 2 dejaba fuera a los pensionados. Y todos estos diputados que lo promovieron se sacaban fotos, bailaban en el hemiciclo, los defensores del pueblo, y dejaban fuera a los pensionados, hombre, sin querer queriendo. Hasta el día de hoy los pensionados son los únicos que no han recibido nada. Bueno, los pensionados no han recibido nada. Salvo este retiro, los pensionados pudimos, porque se rechazó el artículo 2 en la Cámara, y porque yo hablé con Jimena Rincón, Álvaro Gallego habló con Letelier y con otras personas, para decirles presten la atención. Si en este artículo quedan fuera los pensionados, hombre, y por eso es que yo como pensionado pude retirar. Ahora, en este segundo, para que hablemos no de historia, sino lo de ahora, de lo que viene, el futuro. Sí pueden retirar, menos los de rentas vitalicias, por las razones que ya indiqué. Entonces, usted que está escuchándonos, transmítale a las personas. Este proyecto es un intento del gobierno de ganar protagonismo, de quitarle a la oposición porque hicieron demasiada ostentación pequeña respecto de un tema que es para la gente que está necesitando recursos, ¿verdad? Exacto. Muy bien. El gobierno quita protagonismo. Pero en el Senado, por eso es que yo que soy muy crítico, porque yo he estado de acuerdo contigo, Hernán, los parlamentarios en general han estado en una burbuja, no se han dado cuenta de lo que pasa en el mundo popular y por eso están tan desprestigiados. Pero algunas cosas buenas hacen. ¿Qué cosas buenas hicieron?
se dieron cuenta que los de la derecha, que incluso hubo un senador que dijo que iba a pasar la noche en vela en el Senado, pues viejo, para esperar que se aprobara el retiro, después no votó a favor del proyecto, se cambió presionado ante el gobierno. Moreira, Los Moreira. parlamentarios de oposición tenían claro que Moreira. estaban fallando los votos. Cuando uno está metido ahí, sabe quiénes pueden comprometer o no pueden comprometer sus votos. Entonces, por eso es que se aprobaron los dos proyectos. Si Claro. no se hubiesen aprobado los dos proyectos, Chuta la el cuestión. retiro aprobado por la Cámara estaría en una comisión mixta donde, como el gobierno alineó a su gente, no se obtendría mayoría para que hubiera Exacto. retiro. Así Y es. entonces, este segundo proyecto del gobierno, que es una copia, que es una maniobra política, en el Senado la oposición hizo algo bueno. Le quitó la mayoría de la letra chica. Exacto. Ya no es un autopréstamo. Ya no No, quedan sí. excluidos determinadas personas. Y lo único, pueden los pensionados retirar. Y lo único Ya. que quedó abusivo es el cobro de impuestos. El Pues, cobro de Que impuestos. ya hemos hablado y que yo espero que en la Cámara pueda solucionarse. Entonces, mi opinión, querido amigo, es la de siempre. Tenemos que trabajar con estos güeyes. Ernesto, en una entrevista que hablaba sobre la historia de la esquina de la felicidad o de la esperanza, como la llamo yo, en la esquina de la esperanza empezaron a llegar parlamentarios a entregar ideas, porque ahí puede que no movilizáramos el 1.000.000 de personas, pero Ernesto y el equipo que trabaja allí logró juntar millones de firmas. Tú has estado en casi todas esas veces, pues, Hernán, pero tu ventaja es que has logrado incluso ganar juicios. Pucha, Sí, que es pues. difícil ganarle juicio a estos sinvergüenzas, por eso Los hay que canallas. felicitarte por el rol que estás cumpliendo en Conadecu. Y reconocer entonces, la gracia es, no nos dejemos llevar por la rabia. Yo estoy indignado por gente que arriesgó la vida junto conmigo contra la dictadura y se han convertido en defensores del neoliberalismo y de los abusos. Pero no saco nada con insultarlos, hombre. Así que yo, todas las mañanas, las duchas están durando mucho, porque en la ducha he hecho garabato, le digo tal por cual, le digo, No solo canta. y No luego solo Ya no canta. canta. me seco tranquilo y trato de persuadir con argumentos, porque tenemos argumentos, ¿no, amigo mío? Y Sí. tenemos la Oye, Tenemos, alegría de los que luchan. Ricardo, no solamente tenemos argumentos, tenemos la calle, que es lo Exacto. principal. Ese es el mayor plus que tenemos tú, todos nosotros, es que estamos en contacto con la gente, sabemos lo que quiere la gente, sabemos lo que quiere el ciudadano de a pie, el que está caminando por la calle, porque parece que nuestro mundo político vive en una burbuja que no lo entiende, no sabe. El gobierno está más desconectado porque ellos viven de la cota 1000 para arriba, no viven acá abajo. Por Así lo es. tanto, Pero ahí estamos sería importante, Oye, Ricardo, recordar, perdona, una frase de Gino Lorenzini el otro eso día, es lo que en te iba a una preguntar. entrevista muy importante que he visto. Creo que la campaña contra Gino es de una brutalidad que se asimila a la dictadura. Francamente, yo siempre digo, no comparemos esto crisis con lo que fue la dictadura fue horrible. Pero la segunda de ayer tituló una vez, cuando asesinaron a 109 chilenos, entre ellos a mi amiga la Sonia Bustos, militante demócrata cristiana de mi comuna, titularon "Los exterminaron como ratas". Era un titular tremendo, horrible, cuando se demostró después en los tribunales que fueron tomados prisioneros por los organismos represivos de la dictadura y asesinados. Todavía estamos pendientes del fallo de la Sonia Bustos en la Corte Suprema, pero ya hay algunos tipos individualizados. Pero el titular de la segunda era "Lo asesinaron como ratas". El titular de la segunda de ayer en contra de Gino Lorenzini dice "falaces y forrados". Falace, para los que no entiendan la expresión, es engañar, es mentir, y forrado. Es cierto, Gino gana mucha plata en su negocio porque tiene más de 100.000 clientes que le pagan 2 lucas al mes, por orientaciones Orientarlo. que pueden ser buenas, pueden ser malas, yo no sé, yo no estoy ahí, no he seguido todo el tema.
tampoco Gino es el que quiere destruir el sistema de AFP. Si él No, vive de las AFP, hombre, él quería sí, armar su propia AFP, gana plata. ¿Sabes por qué? Porque tiene la independencia que las AFP no tienen. Las AFP tienen la plata ahí y tienen que entregársela a sus dueños y al sí, menor costo posible para los dueños. Gino Lorenzini, hasta donde yo sé, no tiene esas amarras, por lo tanto, él tiene más libertad con su experto es usar la más, mesa de Ricardo, dinero y decir, fíjate ¿dónde que llevo los recursos? hay un Hernán, tema que salió a la luz a colación sobre Gino y que se denunciaba de que él tenía acciones en la AFP. Obvio. Bueno, le consultamos a Álvaro Gallego y él dice, mira, es que para poder tener la información tiene que ser accionista. El accionista tiene acceso a la información y él con su labor lo que tiene que tener es acceso a la información de las propias AFP. Si tú eres accionista tienes derecho a pedir información. Y participas en las reuniones de directorio, puedes participar en las reuniones de los accionistas, y eso significa que tú puedes tener poder información. de opinión y de decisión. Por lo tanto, no era extraño que tuviera. Es No es parte de lo que él ilegal, tiene que hacer, po. No es ilegal. no es ilegal, no es No es arbitrario. ilegal Es tampoco. una práctica que yo la conozco, la he visto. Yo trabajé 20 años en el sistema financiero. Sí, Conocí a personas que para poder tener acceso a la información compraban acciones. Ahora igual exacto. estaban sonados porque en los 80 los interventores que nombró Pinochet de la banca eran casi todos de la UDI y se apropiaron de los bancos después, Sí, ¿no? Esta sí, misma gente usando esos sí. recursos. Pero lo que sí ha pasado es que le mandaron también a Felice y Forrado un infiltrado. Yo que no tengo nada que ver con Felice y Forrado, salvo conocer a Gino en los foros en que fuimos, que él expresaba siempre su defensa del modelo, que tenía buenas rentabilidades, que servía y que se ha ganado mucha plata, viejo, haciendo ese negocio. Yo le creo porque me parecía una persona y me sigue pareciendo una persona independiente de estos grupos económicos. Si toda la plata la pagan los impuestos por ellos que corresponden, eso no es mi tarea, es de servicio de impuestos internos. Exacto. Cuando tú que conoces el rol de CERNAC, yo vi la página de CERNAC que Guido exhibió, había de 100.000 clientes, cero reclamo en contra de Felices y Forrado. Por favor, tú, Hernán, Sí, particularmente, y sí, tú también, sí. Ernesto, A mí no me sabes han que de llegado. repente hoy día, Mm, sobre todo estas empresas mm. que nos permiten comunicarnos, las de Internet, fallan, se caen los sistemas, no han invertido lo suficiente para prestarnos un servicio parecido al costo que nos cobran, ¿verdad? Bueno, las empresas le mandaron un infiltrado a Gino Lorenzini. Yo lo O examiné, sea, al más puro estilo siciliano. bueno, o ponle tú Es la legal, mafia misma, po. Oye, para tener oye información de Ricardo, lo que tenga Felipe oye Forrado. Déjame Ricardo, ¿y qué terminar pasa con esta sola cosa. El señor Gabriel, no, un señor Palma, economista, que escribió en La Tercera diciendo que las rentabilidades de Felice y Forrado eran falsas, ese señor trabaja para Moneda Asset. Yo lo acabo de confirmar para mi proceso. Búsquenlo en internet, busquen el nombre del señor Palma y este señor trabaja para esa empresa. Ah, ¿es lícito que se haya afiliado a Felice y Forrado? Yo digo, sí, Claro que sí. tan lícito como que Gino haya comprado acciones en las AFP o en algunas de las empresas para tener acceso a información. Porque pucha que tiene información el muchacho, ¿no? Entonces, Sí, po. esto de Es que no tratar hay de otra manera, po. No hay destruirlo otra como manera. No persona hay otra manera. es horrible. No Pero, lo puedes pero, destruir aunque piense distinto. Esto es un abuso. oye, ¿qué pasa Ahora, con Piñera en toda esta situación? Porque aparece, incluso hay una comisión en la Cámara de Diputados que van a investigar de una u otra forma que aparece involucrado Piñera. Porque este es el tema. A ver, Moneda Asset es la empresa que maneja el fideicomiso ciego que el presidente estableció. Debe tener sí, unos po. 1.500 millones de dólares aproximadamente allí, si ya no tiene más, porque a estos grupos le ha ido muy bien con la crisis. Yo soy cuidadoso con el honor de las personas, por eso me violenta esta actitud contra Gino en términos de
un exceso que constituye delito, a mi juicio, lo que ha hecho la segunda en su titular del día de ayer. Pero en la perspectiva que tú me preguntas, querido Ernesto, Moneda es precisamente una de las empresas que maneja estos recursos. Tienen ¿Ya? una serie de empresas, Volcom y otras más, que Oye, fueron a fundadas... propósito de Volcom, Ricardo, ahora se conoce que José de Gregorio es parte del directorio de Volcom y Pero teniendo en la Facultad de Economía un sueldo pero privilegiado de este país, po, a y ver, aparece como en el directorio de Volcom. pero el primer fundador, el primer dueño es Sebastián Piñera Morel. Yo lo he visto los datos, porque Sí, estoy po. entregando estos datos, los vamos a entregar con FUAT si nos dan alegato en la Corte Suprema. Porque ocurre que eso demuestra que Habitat, cuando retira plata, afecta mi derecho de propiedad e infringe la ley, porque Claro, sin mi autorización invierte en empresas que son propietarias de ella, que la ley lo prohíbe. sí, po, sí, Entonces, po. Dios hay mío. acciones, violan mi derecho de propiedad y violan la ley que les prohíbe invertir mi plata para que ellos tengan más control en la propia empresa. Entonces, al mirar toda esta red de empresas, aparece esta empresa creada por el hijo del presidente. Exacto. Los últimos datos dicen que este señor vendió esta empresa. Ahora, ¿quién? Porque esto hacen tantos cruces de sociedades que es difícil, pero aparece allí, como tú bien dices, José de Gregorio, demócrata cristiano, expresidente del Banco Central, un economista de calidad, sin lugar a dudas, pero yo he discrepado de él porque es un neoliberal absoluto. Exacto. Fue ministro de Economía con Lagos. Lagos y él me dijeron que no a los cambios en la AFP porque ellos eran partidarios del modelo, junto con Así es. Eizaguirre y Solari del Partido Socialista. Entonces, esta gente está en el modelo neoliberal, tiene derecho, sí, se ganó el cargo de decano de la facultad, donde debe ganar Exacto. unos milloncitos, en esta otra empresa debe tener otros milloncitos, ojalá que ellos paguen, y yo creo que sí, porque yo discrepo de él en su posición política, no tengo antecedentes si es o no un tipo que hace cosas fraudulentas, pero si Volcom está invirtiendo en la AFP, está haciendo algo ilícito, porque no pueden con los recursos de los trabajadores invertir en... Aquí hay todo un espejo grande de temas que Sí, yo creo que hay varios. que seguir abordando, entre otros descartar. Mire, señor, el señor Gino Lorenzini vive del sistema de AFP. Él no es como Eso. nosotros, contrario al sistema de AFP. Nosotros queremos cambios graduales del sistema para no producir crisis. El señor Gino Lorenzini quiere cambios para poder hacer más transparente su negocio, y me parece eso respetable. No estoy de acuerdo con él en mantener el sistema, pero me parece respetable. Si en Chile podemos tener opiniones decentes, lo que es imposible es que nos roben descaradamente, que nos sigan abusando de la forma en que lo hacen. Y ahí veo a María Paz, María Paz que quiere, es nuestra Ricardo, Adelante, María María Paz Paz. quiere hacer una pregunta. Bueno, lo mismo del tema de las redes sociales, Ricardo. Tú nos comentabas que usas mucho el Facebook, lo estaba revisando, tienes bastante información. ¿Y cuál es el rol que le has visto a las redes sociales en esta pandemia? El rol educativo, el rol informativo, porque estos temas tú los hablabas hace tiempo y quiero compartir con nuestro público unos pantallazos de unas declaraciones tuyas. Ricardo Ormazábal, uno que se ha puesto siempre a las AFP, hace relato histórico de estas empresas a Cambio 21. José Piñera se convirtió en multimillonario con esta creación. Después tenemos otro, Ricardo Ormazábal, en Tolerancia Cero. Este es del 2014. La desigualdad en Chile tiene una clave, las AFP. O sea, todos los caminos nos llevan a Roma. Por favor, cuéntanos, Ricardo, ¿por qué han pasado tantos años con este tema? La gente con las redes sociales, el rol educativo, de difusión y de información, y cómo se están apropiando ya estos temas que la gente ya está saliendo a la calle y esto ya se está conversando de una forma distinta que al 2014. Bueno, tendría que decirte que eso viene desde el año 81, que yo era dirigente sindical en el Banco del Desarrollo y que éramos contrarios al modelo cuando se estableció allí. Luego refundamos la Confederación Bancaria y lo más importante, que desde pinochetistas a comunistas coincidíamos en que el sistema era malo. Cuando íbamos a entrevistas con el ministro
que tenía del trabajo Pinochet, el tipo decía, usted Ricardo lo que pasa es que es un político, y se paraba un dirigente del Banco de Chile que era pinochetista y le decía, ministro, usted me conoce, yo soy pinochetista, pero lo que dice Ricardo nos representa todo. Es mi experiencia, si logramos que los chilenos sientan que esto no es un tema partidista, logramos avance. Eso es lo que ha hecho Hernán, eso es lo que ha hecho Ernesto en la calle. No podemos hacer distinciones partidistas. Pinochet es responsable por 9 años, pero luego los responsables son la Concertación, la nueva mayoría y la derecha, pues. Y yo sigo votando por la Concertación o la nueva mayoría, porque no voy a votar jamás por la derecha. Pero llevo 20 años marginado del poder en un acuerdo claro, nunca me ofrecen cargo y yo no se los pido, porque yo he sido contrario al modelo, y soy contrario al modelo no por sectario, porque este es un modelo fracasado. En mi sindicato y en la Confederación Bancaria, el 30% de los afiliados eran ingenieros comerciales, contadores, auditores, gente que sabía. Dijeron, esto es un fracaso. Por eso, ¿y el rol de las redes sociales en esta difusión, Ricardo? ¿Cuál ha sido? ¿Cómo lo ha visto usted en esta evolución? De que usted hace tiempo lo está denunciando en los medios, en la prensa, pero en este año marcado por la pandemia, donde las redes sociales han visto un protagonismo distinto, ¿usted lo ha visto de una manera favorable? Porque también tenemos las fake news, que son las noticias falsas. ¿Cómo lo ha visto usted este tema de la difusión y el apoyo a las redes sociales, sobre todo en este tema de las AFP? Qué bueno, brevemente, las fake news nos hacen daño, porque nos perjudican a todos los que usamos las redes sociales como mentirosos. No se puede transmitir odio para una sociedad que necesita solidaridad. Y en las redes sociales se miente o se transmite odio, y lo que nosotros siempre como dirigentes hemos buscado es unir al máximo de personas que están sintiendo el problema para luchar por la justicia en nuestras reivindicaciones. El punto de vista nuestro en esta materia es que se ha avanzado enormemente. Néstor recordaba que en nuestras primeras marchas, pucha, juntábamos 100, 200 personas, 300 personas. Y luego, ¿por qué? Porque no aparecíamos en la tele. No era noticia. No. Esto explotó después, porque la televisión, que es controlada por los avisadores que usan nuestros fondos, la inversión de la AFP se hace en 30 bancos, en 200 grandes empresas, en grupos de poder, los grupos Luxich, los SAIE, todos los grupos económicos que controlan los medios de comunicación usan nuestra plata para mentirnos, para engañarnos, para que la gente no se mueva. Y tanto se pasó el punto que la presidenta Bachelet en 2016, con todos los partidos detrás, incluido el Partido Comunista, cerraron la cortina. Ernesto y yo fuimos invitados por la presidenta un día 30 de agosto del 2016. Le dijimos a la presidenta que nos recibió muy cordialmente. Íbamos con otro, Alejandro González y otros amigos. La presidenta nos dijo, miren, yo había cerrado la cortina. Ella estaba viviendo crisis políticas del grupo que la apoyaba, le sacaban la mugre por su hijo, hacían un montón de cosas de esa naturaleza. Pero dijo, yo vi las marchas, me emocioné, dijo. Incluso yo quería ir a marchar. Yo le dije, señora, la escogimos a usted como presidenta para que mande las leyes, déjenos marchar a nosotros y usted mande las leyes. Con Ernesto le hicimos entrega de antecedentes. Viejo, la presidenta se emocionó. Ernesto y yo, Alejandro, la vimos emocionada. Nos dijo, ¿saben? Voy a levantar la cortina. Aparte del mosquito. De la polilla que andaba. Bueno, lo que yo debo decir es que ella dijo que levantaba la cortina porque había escuchado. No quiso ir el ministro Valdés de Hacienda a las reuniones. La ministra Rincón la apartaron porque ella estaba con nuestras propuestas. Llegó a nuestra reunión el ministro del Interior, que es un amigo mío, que compartía las cosas que estábamos diciendo nosotros. La presidenta le encargó que se reuniera conmigo, le mandamos 4 proyectos. Y no apoyaron ningún partido, ni el comunista, ni la ADC, los radicales, sociales, nada de cambio. ¿Por qué, querida María Paz, esto se ha mantenido? Porque ganó Valdés. Valdés no quería. Y acuérdate, Ricardo, de que posteriormente con otro renunció grupo. Valdés y renunció Mico.
Mm, y pero, Céspedes renunciaron al gobierno de la presidenta Bachelet porque consideraban que los proyectos que estaban enviando no los representaba y tuvo una crisis tremenda la presidenta Bachelet. Esa fue la verdad de lo que pasó. Pero claramente aquí lo que pasa es que estamos capturados. El peso que tiene las AFP en la política y en la economía del país es de tal magnitud que maneja todo, todo queda condicionado a lo que digan las AFP al final. Porque Perdona, tengo un pequeño un problema grupo, técnico. una parte de la Tengo un economía que problema. maneja más de 200.000 millones de dólares realmente tiene un poder gigantesco sobre las decisiones que puede tomar un gobierno. Perdón, se me está, no sé, tengo un problema técnico y se me va a cortar la comunicación. ¿Ah? No puedo arreglarlo tan fácilmente, no sé, me dice que es un pero tema de te descarga de batería. agradecemos, estamos en la Pero hora ya, así que le estamos en la hora, así agradecemos. que ¿Mm? Gracias por la era lo ¿Estamos invitación, bien? último. María Paz. Un Gracias, abrazo, amigos, y sigamos Alcanzamos. adelante nomás. ¿Ah? Nos vemos. Ya. sí, gracias, Adiós, chao. Ricardo. Oye, Chao. mientras tanto que terminamos, yo creo que ha sido extraordinario después de Álvaro, ahora Ricardo Almozán. Yo creo que ha sido muy gratificante, muy educador Ricardo, pero quiero recordar también que Álvaro Gallego también estaba en la reunión que hicimos con la Bachelet, ya Sí, pues. estaba No, Hernán, no estaba Álvaro, no fue no fue Álvaro. Álvaro, No, fuiste tú nomás el que yo, entregaste. yo llevé la propuesta de Álvaro Ah, y ahí se la está, entregué a la presidenta. Eso fue lo que hicimos. Porque ya, era la propuesta que habíamos hecho con Conadeco. Álvaro era el vicepresidente en ese pero momento. Y fui yo a la reunión con la presidenta y yo le entregué la propuesta exacto. que hoy día se parece mucho a lo que se está discutiendo. ¿Ah? Exacto. Hoy día Es decir, es parte de eso. al final nos adelantamos en el tiempo porque pero lo que quería recordar, dado la elocuencia que tiene Ricardo, y que es amigo del Peta Fernández, que era el ministro de Interior, que también lo hizo llorar, porque si al final estaban lloriqueando tanto la presidenta después de la intervención extraordinaria que hizo Ricardo en ese día, Es que también se emocionaron, pero no había agua en la piscina, po. Ese no, era el problema de porque fondo. la presidenta Bachelet tenía un equipo económico absolutamente neoliberal, Neoliberal. donde estaba Céspedes por un lado, estaba Mico por el otro y estaba Rodrigo Valdés por el otro, que hoy día Rodrigo Valdés está desatado defendiendo el modelo. La verdad es que estos eran los ministros que tenía y ahora que tú miras a José Gregorio en el otro del lado te das cuenta de lo que dice Ricardo. Todos neoliberales, po. Todos neoliberales, gobiernos que se suponía que venían a hacer cambios en el modelo económico, no lo hicieron porque estaban, bueno, como digo yo, eran hijos de Milton Friedman también. Po. Eran al final también, habían hecho todos Así es. sus diplomados, los magísteres, los doctorados juntos en Chicago. Y por lo tanto adoraban a Milton Friedman y querían mantener el modelo. Eso fue lo que perjudicó a la centroizquierda en todo su gobierno de la concertación. Porque Bueno, lamentablemente estaban estos infiltrados. Ese es el punto. estamos llegando al final, Claro. agradecerle a Ricardo, pero Hernán, te quiero hacer una pregunta antes de que termine el programa. El domingo creo que hay primaria Sí, de intendente o gobernadores. gobernadores. Ahora son Usted tiene un amigo gobernadores. ahí que va de candidato. Bueno, yo tengo que apoyar a mi amigo, el doctor Álvaro Erazo, que va está de precandidato y va a ir a la primaria para disputar ir como candidato final a la gobernación. Bueno, Todos nos vamos cuadrados entonces. mañana están saliendo a ir a votar por Erazo. Está cuadrada la caja. Ya, bueno, más ganas. que estuvo muy bueno el invitado, así que nos despedimos del programa, ya, así que será hasta la próxima semana. Estuvo extraordinario, ya, María Paz, gracias, chao, nos vemos. Chao, chao.